Muchos me han preguntado sobre cómo se festejan las Navidades en los países árabes. Aunque no es una festividad religiosa mayoritaria, se celebra con gran entusiasmo y, por supuesto, con buenas comidas. Si bien las tradiciones culinarias varían de un país a otro, hay platos que son muy comunes en toda la región. Pero ¿por qué no hay estrictamente una tradición culinaria en los países árabes? La mayoría de los países árabes tienen una tradición mayoritariamente musulmana, por lo que las festividades religiosas están más relacionados a la cultura musulmana que al resto de las religiones. En las últimas décadas, la influencia de la cultura occidental ha introducido tradiciones navideñas como el árbol de Navidad y los regalos. Pero la celebración de la cena navideña no está tan arraigada. Pero a pesar de lo anteriormente comentado, las familias árabes suelen utilizar esta fecha para reunirse y para disfrutar de la familia y de una buena comida. Los platos que se preparan suelen ser los que se hacen habitualmente, pero siempre con un toque de distinción diferente. Algunos de los más comunes son las carnes, como el cordero, el pollo, la ternera, preparada a la parrilla, estofada o en guisos. El arroz, que generalmente predomina el arroz basmati, es muy popular y se suele acompañar con carnes o verduras. Legumbres como la lenteja, el garbanzo, las habas, en ensaladas o como acompañamiento. Las verduras como la berenjena, el calabacín, el tomate, el pimiento, en ensaladas, rellenos o salteadas. El infaltable pan pita o el humskimay, como el naan, que es un pan traído de la India, pero que se utiliza mucho en los pueblos de Medio Oriente, para acompañar los platos principales. Y por supuesto, nunca estarán faltantes los postres tan queridos y tan apreciados por todo el mundo, como por ejemplo el baklava, kunafa, el mamul, el dulce típico árabe, que se elabora con frutos secos, miel y masa filo. Y actualmente hay también una gran variedad de bombonería árabe, como el dátil relleno de nuez y bañado en chocolate, como tenemos también el sunshumille, que es un caramelo hecho a base de sésamo, o también ese famoso bombón hecho de zanahoria y pistachos. Son cosas distintas que pueden enriquecer a la hora de tu brindis tu mesa de dulces. En el canal tenés muchas recetas de este tipo para poder hacer una fiesta totalmente diferente y con un toque y un poquito de magia de la cocina de Medio Oriente. Voy a darte un ejemplo de los menús que puedes armar como para hacer en estas Navidades una mesa totalmente diferente. Por ejemplo, puedes hacer una entrada con hummus, baba ganoush, tabule, platos principales como el cordero asado, con arroz basmati y verduras salteadas. Y como postre, baklava con helado. Es una exquisitez. Y estarías haciendo una Navidad totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Eso sí, no se toman bebidas alcohólicas. En el mundo islámico, en los países árabes, más allá que sean los católicos quienes están realizando este tipo de fiesta, es muy difícil que se encuentre que tomen bebidas alcohólicas, por lo que generalmente toman el té árabe o el café turco. Es importante destacar que esta es una generalización de cómo podría hacerse una mesa para Navidad en los países de Medio Oriente. La gastronomía árabe es muy rica y muy diversa, y los platos que se preparan en Navidad pueden variar mucho de una región a otra. ¿Y qué te pareció? ¿Cómo festejás vos la Navidad? ¿Cómo festejaban tus abuelos si sos descendiente de árabes? Yo cuando era chico recuerdo que bien aquí en la Argentina mis abuelos eran católicos. Mucho de la inmigración
que ha venido tanto de Siria como de Líbano, en su gran mayoría, han sido católicos, ortodoxos o también drusos, como maronitas. Y festejan la Navidad de una forma particular y diferente, una rama de la otra, una rama del catolicismo de la otra. Pero generalmente, como les contaba, con comidas normales o lo que están acostumbrados a comer diariamente. Cuando yo era chico, mi abuela preparaba las grandes mesas de Navidad y en esas mesas siempre estaba el niño envuelto, como el malfú en hoja de repollo, el fatay infaltable siempre estando y el kebenaye eran básicos dentro de nuestras fiestas navideñas. Después los dulces árabes, siempre listos para el brindis. Un mamul, un namura, un ericetelos. Y hoy en día, con la modernidad que tenemos, hay muchas más variantes para que tu mesa de dulce sea totalmente diferente. Te leo en los comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Te gustaría una mesa distinta en esta Navidad? ¿Por qué no probás? Ya sabes, en el canal tenés todas las recetas que necesitas para hacer de esta una Navidad totalmente diferente. Quiero aprovechar para mandarles un gran abrazo y un gran saludo a todos los que me han apoyado y seguido durante estos 3 años. Gracias realmente, que tengan una excelente Navidad y un próspero año nuevo. De todo corazón, desde Sabores Particulares, quien les habla, el chef Fabio Talibs. Saludos y hasta el 2025.